Entonces el tema de hoy es sobre las autoridades normativas del ultrasonido, ¿no? Este es más o menos el contenido, el objetivo, la introducción, el día ejemplo del ultrasonido, dos conceptos muy importantes que es el índice térmico y el índice mecánico, y alguna mención de las normas internacionales para el uso seguro del ultrasonido, ¿no? Entonces, la idea es poder comprender estos efectos o bioefectos del ultrasonido, del tejido biológico, ¿no? Todos los equipos biomédicos tienen bastantes características, son tienen muchas características potenciales y nos ayudan mucho para el diagnóstico, ¿no? Pero no están exentos de poder causar algún daño, ¿no? Ya sea la tomografía, la resonancia o las mismas placas de rayos X, ¿no? Entonces, esto se trata de lo mismo, ver qué tan seguro es el equipo de ultrasonido cuando hacemos una ecografía. Entonces es importante saber estos valores o estos conceptos, el índice térmico y el índice mecánico. Es la idea de esta presentación, poderlo entender y poderlo tener siempre en mente, ¿no? Como un indicador de seguridad. Esto es lo más importante. Y bueno, las normativas pues siempre van actualizándose y van dando estándares para poder tener un dato más exacto sobre estos conceptos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el ultrasonido es completamente seguro? Seguro que sí, ¿no? Entonces, esto, como les dije, pues, tiene un alto impacto en la práctica médica, ayuda mucho porque tenemos obstetricia y es donde más se estudió, se usó al inicio, ¿no? Pero tiene un efecto bioefecto, un efecto sobre el biológico, sobre el organismo. Entonces, sobre esto hay un principio que se llama LARA, que es usar la menor energía de lo que sea posible. Recordemos que el efecto eléctrico es un cambio, ¿no? De energía, que va de energía eléctrica a la energía mecánica, ¿no? Ese es el principio del efecto eléctrico. Entonces la idea es poder utilizar la menor cantidad de energía, ya sea para el ultrasonido, para la energía mecánica en sí, y la energía eléctrica, ¿no? Porque obviamente con eso estamos tratando de ser razonablemente posible para poder, en todo caso, poder causar algún daño secundario. Entonces, como le digo, esto es lo más importante, estos dos conceptos, la producción del calor, que es el índice térmico, y la cavitación, que es el índice mecánico, ¿no? Son efectos del ultrasonido sobre el organismo. Entonces, ¿qué es el efecto del ultrasonido? Como le digo, las ondas de ultrasonido van a hacer vibraciones que van a ser producidas a través de los transductores, a través de justamente este efecto piezoeléctrico, ¿no? Que son cabezales que van a transformar la energía eléctrica en una distinta, que es una energía mecánica, ¿no? A través de este ultrasonido. Iban a producir calor local y van a producir cavitación, ¿no? Este calor es debido a la absorción, puede ser de mayor intensidad dependiendo del tipo de uso o de ecografía que estamos haciendo, ya sea una ecografía en modo M, en modo B, en Doppler, color o pulsado, ¿no? Que luego se lo voy a mencionar. Y la cavitación es la formación de burbujas, por el efecto mecánico, ¿no? de crecimiento de burbujas de gas, ¿no? En medio líquido. Entonces esto va a hacer que si este impulso es demasiado intenso, obviamente estas burbujas se van a romper y pueden causar algún problema, sobre todo en algunas estructuras como puede ser pulmón o cerebro, ¿no? Sin embargo, como siempre, experimentos en animales han demostrado que los tejidos se desarrollan en el interior, por eso que son siempre susceptibles, ¿no? A alguna inducción de efectos teratogénicos. Siempre, por supuesto, están en relación a la temperatura y la etapa del desarrollo. ¿Cómo se produce la cavitación? La cavitación se produce porque se emite estas ondas, como sabemos, las ondas de ultrasonido, que se miden en hercios, que son los ciclos por minuto o por segundo, y esto va a producir esta formación de burbujas, ¿no? Que van a ser más grandes y pueden romperse. Y esto, bueno, puede pasar dentro de la cavidad abdominal, puede pasar dentro del cerebro, que está en el líquido cefalorraquídeo, y esto a la larga puede producir algún daño, ¿no? Entonces la idea es producir lo menos posible. El concepto es la intensidad del ultrasonido, que se determina en centímetros cuadrados.
Esta intensidad de sonido está en relación al tipo de ecografía que estamos haciendo y al tipo de transductor también, ¿no? Si hacemos un transductor de baja intensidad, como son los convexos, ¿no? Que son de 5 Hz, esta intensidad de ultrasonido va a ser menor. Si hacemos un alto ultrasonido, por ejemplo, para ver partes blandas, músculos, etc., entonces vamos a usar un transductor lineal que tiene mayor frecuencia, y obviamente la intensidad de este ultrasonido va a ser mayor. Entonces, y todo eso va a ser importante para poder determinar esta cavitación y este efecto térmico también. Otro factor importante es la duración de la exposición, que eso también lo vamos a mencionar. Entonces, ¿qué es el índice mecánico? ¿No? El índice mecánico va a ser las vibraciones mecánicas generadas por los tejidos durante la ecografía, ¿no? Como les dije, se va a producir una cavitación. En la mayoría de exámenes tiene que ser un valor máximo de 1.9, ¿no? Este efecto mecánico o este índice mecánico. Y eso ya el ecógrafo lo va a sacar por una fórmula, de acuerdo a la fuerza de onda y a la capacidad de las ondas, ¿no? Y a la frecuencia de ultrasonido. Esto va a ir apareciendo en el monitor del equipo. Entonces es importante también siempre tenerlo en cuenta si es que nos estamos excediendo de este valor, ¿no? Porque ya estamos ejerciendo mayor valor en este índice mecánico y podemos a la larga producir algún tipo de lesión. Entonces, en conclusión, este índice mecánico es la capacidad del láser de ultrasonido para interactuar con pequeñas burbujas, como le dije, dentro de los tejidos, ¿no? Y estas pueden agrandarse hasta que puedan reventar, ¿no? Y en algunos casos puede ser algo. Este es un dibujo, ¿no? Que es como más o menos se produce esto, ¿no? Acá viene la energía, primero la energía eléctrica, el transductor se convierte en energía mecánica. Esta energía mecánica del efecto piezoeléctrico va a ir formando estas burbujitas. Y como vemos, acá pueden haber glóbulos rojos, células, etc. Y obviamente pueden causar algún efecto, ¿no? Y cuanto más tiempo estemos acá insonando, mayor será la posibilidad de que nosotros podamos producir ese efecto, ya sea en el pulmón, los intestinos, etc. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Cómo usando este transductor, ¿no? Que es un transductor que tiene menor intensidad, que tiene menor frecuencia, menor frecuencia, vamos a ver superficies más profundas, ¿no? Por ejemplo, para ver el abdomen vamos a ver mucho más profundo, y va a tener un índice bajo, ¿no? Vemos que es un índice de 0.07, ¿no? Habíamos visto que los valores máximos pueden ser de 1 a 1.9. En este caso es de bajo, 0.0, ya ni siquiera 0.1. Y vemos que justamente eso se produce, este índice bajo se produce porque la intensidad de esta radiación, de estas ondas, son menores, ¿no? Siempre menores. Sin embargo, si nosotros usamos un transductor lineal, ¿no? Como para ver partes blandas, para ver acá el músculo, la grasa, el tejido cerebrovascular con más detalle, vemos que el índice va aumentando. El índice mecánico va aumentando. Y esto automáticamente va a aparecer en la pantalla, ¿no? Va a aparecer en la pantalla que nosotros tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, esta relación a esto. Menor intensidad del ultrasonido con mayor intensidad nos va a dar un índice mucho más alto. Acá, nuevamente, entonces acá solamente es lo mismo para identificar esto, ¿no? Vemos que esta es una ecografía hecha con un transductor lineal, donde vemos pues acá el cerebrovascular, la piel, ¿no? El hueso del hueso, y acá estamos utilizando mayor cantidad de energía. Entonces, la mayor potencia, ¿no? Va a ser un transductor de mayor potencia, va a haber mayor presión ultrasonórica y por lo tanto el índice mecánico va a ser mayor. Y todo disminuye, obviamente, por relación directa, por la misma proporción que está disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que se produce? ¿No? Igual, este efecto de cavitación se ha usado mucho o se ha querido transponer en la parte estética, no sé si lo han escuchado, que usan el ultrasonido como medio quieren hacer también una forma de refractar la grasa, ¿no? Entonces la grasa quieren diluirla
Entonces, y justamente bajo el mismo principio, ¿no? Siempre iba a ser el mismo principio. Formar las burbujas, que estas burbujas de grasa pueda romperse o flotar, y después esto ya poderlo succionar, ¿no? Puede ser mucho más fácil, ¿no? Eso es otra aplicación del ultrasonido, ¿no? La hidrolipoplásica. Pero como valor estándar, bueno, se usa, o lo ideal es tener un valor de índice mecánico menor de 1.0, ¿no? Menor de 1.0, para que haya menor posibilidad de daño a algún tipo de órgano. Acá también vemos el índice mecánico, vemos que se usa como un transductor convexo, ¿no? Convexo. Entonces vemos que el índice está a 0.8, abajo, menos 0.1, es un buen valor. Justamente, si usáramos el otro transductor, probablemente estuviéramos mucho más encima. Entonces ahí hay dos valores, el índice mecánico y el índice térmico, de que lo vamos a ver. Justamente, ¿qué es el índice térmico? ¿No? Es el aumento de la temperatura, ¿no?, en el tejido por la actuación del ultrasonido. Como dije, o sea, al poner el transductor no es totalmente inocuo, ¿no? Algo de efecto va a haber. Entonces, uno de los efectos es producir calor. Entonces, se va a generar estas ondas de ultrasonido por los tejidos, y esto va a afectar, ¿no?, los procesos bioquímicos, fisiológicos, reproductivos incluso. Podría provocar un daño biológico, ¿no? Y todo depende de la duración y el aumento de la temperatura. La temperatura que llegamos y la duración, el tiempo es lo más importante. Entonces, en general se dice que temperaturas menos de 2 grados, ¿no?, que produzcan de variación, no presentan riesgo. Eso también se saca por una fórmula, ¿no?, que está en relación a la potencia acústica entre la potencia necesaria para elevar el tejido de temperatura en grados, ¿no? Es una fórmula. Hay índices térmicos para de acuerdo al tejido que se va a evaluar, ¿no? Tejido blando, cuando solamente, por ejemplo, la cavidad abdominal, hueso, cuando sobre todo se hace en ecografías obstétricas, ¿no?, que se evalúa, por ejemplo, las ecografías transfrontalerares, y cuando son el hueso, en el caso del hueso también para craneales, ¿no?, para superficies que están cerca de la piel. Acá lo mismo, acá sí, por ejemplo, acá este es un transductor lineal, ¿no? Este es un transductor lineal, y sí, este va a tener mayor potencia. Entonces, al tener mayor potencia, va a tener mayor temperatura. Acá vemos que el índice térmico, ¿no?, es mayor de 0.4. 0.7, ¿no? Sí, 0.7. Entonces, eso es importante, ¿no? Cuando estamos así entrenando, automáticamente, de acuerdo al tiempo que nosotros estemos haciendo el examen, comienzan a aparecer estos numeritos, ¿no? Que a veces de repente no le damos importancia, pero es muy, muy importante. Y sobre todo que los estándares internacionales lo exigen a los equipos que tengan estos valores, ¿no?, que se presenten en todo momento. Entonces, se habla de zonas de seguridad que deben ser menores a 0.7. Como vimos acá, estamos en el límite de 0.7, es un valor normal. Pero ya con este valor estamos en la zona de que no va a haber ningún daño probable a una ecografía obstétrica, ¿no?, o una ecocardiografía. Entonces, ¿cómo es que esta energía es entregada y qué efecto va a producirse? No todos los tipos de ecografías van a producir el mismo calor, la misma energía, el mismo efecto del índice mecánico, ¿no? Tenemos el modo B, que es el que menor energía entrega, que es el modo B, es el que hacemos siempre, ¿no?, el más común. Hacemos una ecografía abdominal, es un modo B, lo más común. Luego está el modo M, que se va a entregar mucho más energía, que es cuando pueden hacer salen estas ecografías así, ¿no?, como rayas, que es el modo M. Entonces, por ejemplo, para hacer cuando se usa para hacer parálisis diafragmática, es el modo M. Esto da mayor energía al organismo. Y luego le sigue el Doppler color. Doppler color, que muchas veces es utilizado, sobre todo en vías, en vasos sanguíneos, ¿no?, para ver trombosis, insuficiencia, ¿no? Este hecho de
estar produciendo calor y estar haciendo ese efecto, va a producir mayor calor. Y el resto es el Doppler pulsado. Doppler pulsado, ¿recuerdan más o menos qué es el Doppler pulsado? ¿O cómo es el Doppler pulsado? El pulsado es cuando se manda cierta cantidad de frecuencias, sale por cierta cantidad de ondas y regresa, y en regreso salen de nuevo la cantidad de ondas, frecuencias. ¿Y de qué color lo vemos o cómo se ve? Se puede ver de color azul o rojo. Claro, azul o rojo lo vemos más Doppler color. Pero a ver, cuando nosotros a veces, ¿no?, hacemos una ecografía y la irrigación es muy baja, ¿no?, entonces ya el Doppler no lo alcanza. Entonces le ponemos el Doppler y no vemos nada, no se pinta nada. Entonces, bueno, ¿tiene sangre o no tiene sangre por ahí? ¿Pasa irrigación o no? Entonces ahí usamos el Doppler pulsado. El Doppler pulsado nos ayuda a ver la microvasculatura. Entonces la energía obviamente es mucho más, ¿no?, que estamos usando en ese momento. Disculpe, el Doppler color es algo como cuadrado, o sea, como claro, coordinado. cuando usamos el Doppler color aparece el cuadrado, la caja, y entonces ahí se va aplicando azul, rojo. En el pulsado se expande. El pulsado aparece solamente un solo color, generalmente, medio naranja, ¿no? Una cosa para los bebés. O sea, cuando están gestando. Ya, se usa más el Doppler color. Sí, el Doppler color. Justamente por eso, ¿no? Por estos conceptos, si nosotros usamos el Doppler pulsado, estamos generando más calor, más energía. Y si un gestante idealmente no debería usarse por lo mínimo posible. Pero entonces usamos este. Este es el que más se usa para ver las arterias, las venas. El Doppler que usamos para gestación es el Doppler color. A pesar de que es el que más energía tiene, pero digamos que es algo necesario, ¿no? Porque podemos determinar si es que la paciente va a ser preeclántica o va a tener algún problema. Viendo el riesgo-beneficio, hay que usar el Doppler color. El Doppler pulsado se usa muy poco y además que cuando uno lo usa es muy puntual, ¿no? Si tenemos duda de que hay un vaso que realmente tiene irrigación, lo ponemos en ese momento y eso nos saca de duda. ¿Hay o no hay sangre? O simplemente no tiene vascularidad. Eso creo que lo vimos el miércoles, en el último día, que llegó un paciente que le habían hecho una angioplastía en la pierna derecha, donde no tenía, o sea, literalmente con el Doppler color no se veía nada. No se veía ninguna progresión. Después cuando pusieron el pulsado, se ve como que un poquito que eran ondas, ¿cómo dijeron? Bifásicas. Bifásicas. Ah, ya. Ese es el Doppler espectral. Como salen unas ondas, como electrocardiograma. No, era igual que el Doppler, solo que se veía en un solo color. Ajá. Ah, ya, entonces era el Doppler pulsado. Claro, entonces ahí sí. Y eso sí nos ayuda, pues no, la señal no es tan. Dependiendo del equipo, a veces se ve con la misma nitidez, pero sí no se ve de dos colores, no se ve de un solo color. Entonces, ¿por qué es esta diferencia de energía, ¿no? ¿Por qué vemos que uno tiene más calor, genera más calor y otro no? Porque el modo B, que usamos por ejemplo para hacer la ecografía convencional, es como que, este es un ejemplo, ¿no?, que estemos con una linterna y estemos haciendo este movimiento. Entonces, si hacemos este movimiento, la generación de calor no es mucha, ¿no?, porque es más dispersa, ¿no? Pero sin embargo, si hacemos un Doppler pulsado, es como que estamos fijando todo el rato la linterna, en este caso, al objeto. Entonces, si lo fijamos, así como estoy fijando por ejemplo el láser, probablemente ahí en ese sector le estoy originando algo de calor. Tiene el mismo concepto, ¿no?, la misma idea. Entonces, todo también, no solamente este índice térmico es un valor simple, sino está relacionado al tiempo, ¿no? Entonces, esto es el tiempo, digamos, máximo o límite que nosotros podemos exponer de acuerdo al índice térmico que estamos generando. Si es menor de 7, como vimos, es un valor inofensivo, no hay un tiempo específico, no podemos estar mucho tiempo. Pero si tenemos un índice más de 3, ya no es recomendable, o si es hasta 2.5, máximo 4 minutos, ¿no?, porque ya puede causar ahí sí algún tipo de problema o efecto secundario. Entonces, como dije, todo esto, estos índices térmicos que vamos a ver en la pantalla, no es tan simple solamente de que aparezcan ahí, sino hay que correlacionarlo con el tiempo al que estamos poniendo aquí. Entonces, por eso
la seguridad del ultrasonido viene a ser una combinación, ¿no?, de esta intensidad de energía con el tiempo, ¿no?, con la duración. Y hay que hacer un balance sobre eso, ¿no?, para poder hacer una ecografía o un examen mucho más seguro. Hay unas normas técnicas, esto se puede revisar en internet, ¿no?, siempre están actualizándose, ¿no?, sobre la comercialización o los equipos, qué tipo de potencia máxima deben llevar, ¿no? Obviamente hay muchos tipos de ultrasonido, otros son de diagnóstico, otros son de terapéutica, ¿no?, se usan para rehabilitación también, ¿no?, y justamente son causadas o tienen un efecto, ¿no? En algunos se usa más el calor, etc. Entonces, ya desde muchos años antes se obliga a los equipos a que tengan una potencia equivalente, ¿no?, para que todos sean más o menos iguales. Y sobre todo se establece un margen de seguridad, ¿no? Eso siempre va a estar siendo regulado y eso ya tiene una acreditación cada equipo. La FDA recomienda un índice mecánico, ¿no?, máximo de 1.9, y para los exámenes, en el caso del índice térmico, ¿no?, menores de 2 grados. Supuestamente no representan ningún riesgo. Ya siendo más extremos, acá hablamos de 1, como dije, ¿no?, mucho más seguridad, y acá menos de 0.7, por mención. Como recomendaciones finales, bueno, siempre, si bien la ecografía, bueno, es en realidad un examen inocuo, ¿no?, en realidad no causa ningún problema, pero alguna de sus propiedades o alguna de sus ventajas que puede tener, ya sea como el Doppler color o el Doppler pulsado, no hay que abusarlo, ¿no?, digamos así, ¿no?, hay que abusarlo porque tiene algunos efectos secundarios. Entonces, y nosotros tenemos que estar familiarizados con las características del equipo, ¿no?, siempre con el que trabaja. A veces uno ve muchas marcas, muchos equipos, y obviamente a medida que estos se van evolucionando, van haciendo equipos de mejor calidad, también van teniendo características mayores de seguridad, ¿no? Como regla general se dice hay que utilizar altas ganancias y baja potencia acústica, ¿no?, es lo ideal. Y sobre todo esto, ¿no?, reducir el tiempo de producción. El tiempo que estamos haciendo el examen es mucho más importante, ¿no? A veces uno, por querer llegar a un diagnóstico o apoyar al paciente, porque a veces los pacientes no todos tienen, no es tan fácil de ver en todos los pacientes, algunas personas de acuerdo a la condición de la estructura del cuerpo es mucho más fácil, ¿no?, como en los niños, por ejemplo, no tienen muy poco tejido graso, los tejidos musculares se ven mucho más fácil, ¿no?, pero en otras personas no, al revés. Entonces ahí a veces utilizamos, ¿no?, más ganancia, más potencia acústica, ya estamos más tiempo luchando. Entonces, a la larga no siempre es lo mejor, ¿no? A veces hay que ver el riesgo-beneficio para los pacientes. Como conclusión, sabemos que la ecografía es una herramienta potente, ¿no?, segura, que va evolucionando cada vez más, ¿no?, cada vez vemos mejores equipos, ahora con inteligencia artificial, ¿no?, pero la seguridad va a depender siempre de la regulación de los parámetros, ¿no? Nosotros, esos parámetros que vamos a regular ya no dependen de la empresa tanto del equipo, sino de nosotros, porque nosotros somos los que vamos a manipular los valores, ¿no? Le vamos a aumentar la ganancia, le vamos a disminuir, le vamos a aumentar el TRF, etc., ¿no? Y también el tiempo del examen, ¿no?, porque la ecografía es operador dependiente, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos hacer equipo es tema de nosotros, ¿no?, la responsabilidad es otra. Y bueno, insistir con la educación de los efectos, bioefectos del ultrasonido para tener esos conceptos bien claros, ¿no?, que ahora los he mencionado, que es el índice térmico y el índice mecánico, ¿no?, y control de estos índices, ¿no?, durante la operación de estos. La ecografía, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tema. Todos se han hecho las prácticas con el cuerpo, ¿no? Sí. No, la semana pasada, feriado. Las del viernes no hicimos. Otra vez, Feriado. viernes, no. Verdad. Entonces ya vamos a... ¿Con el mismo grupo va a ser? Sí. Ahí está.